Hola, ¿qué tal, amigos, comunidad de Palabrando la Tierra? Muy buenas tardes desde México. Damos continuidad al surgimiento de los radioprogramas que se han establecido para que inicien en esta segunda etapa de Palabrando la Tierra en punto de las 18 horas de México. Y estoy feliz en esta tarde porque nos acompaña un querido y gran amigo, Carlos Martín Sañudo, quien se encuentra ahorita prácticamente desvelándose, dado que él radica en España y son 7 horas de diferencia las que convergen entre México y España. Entonces, tenemos esa diferenciación de horas y muy amablemente de su parte nos aceptó realizar esta entrevista y esta charla entre amigos, que es precisamente desde allí, desde donde surge el programa llamado Tárica, que es una conversación que va surgiendo a través del corazón, a través de una charla libre, ligera, y sí que podremos enterarnos de lo que nuestro compañero Carlos está realizando hoy y actualmente con los proyectos que enfocan su energía para que ustedes también conozcan a nuestro compañero. Él hace algunos años estuvo radicando en México, conoce la ciudad de Querétaro desde la cual estamos transmitiendo en esta ocasión, en mi caso. Y bueno, Carlos, para mí es una tremenda alegría que podamos estar conviviendo y compartiendo palabra nuevamente, ahora a través de estos caminos virtuales, Carlos, en los que, bueno, también fungen como un motivante para poder enlazarnos de alguna forma. Y me encantaría que estos minutos que tenemos de radioprograma, el cual estamos estrenando con Tárica hoy 8 de junio, 9 para ti ya, 9 de junio por allá, podamos estar entablando esta conversación amena, ligera, libremente, como mencionábamos hace un instante, para poder conocerte, Carlos. Muy buenas tardes desde México, muy buenos días o noches por allí en casa, Carlos. ¿Cómo estás en este momento? Pues muy bien. Estoy encantado de estar aquí contigo y nada, pues dispuesto a que los hilos del corazón se desmadejen en esta conversación. Que así sea, Carlos. Precisamente vamos a ir pausados, vamos a ir disfrutando esta conversación, este conversatorio, esta serie de radioprogramas que se producen a través de Palabrando la Tierra y en concreto este de Tarika. Tarika es una palabra turca que se traduce al castellano como el regreso a la esencia, el regreso a la verdad o de otra manera, el compartir desde el corazón también. Y eso es lo que pretendemos hacer esta tarde, estos minutos con Carlos. Mencionaba hace unos instantes que es un gran amigo, pero también me resulta interesante que al margen de la amistad que hay, podamos ir descubriendo poco a poco a lo largo de estos minutos quién es Carlos, qué está realizando Carlos, y por allí veremos resuelta el por qué es nuestro primer invitado en este radioprograma en vivo. Carlos, al inicio o durante la difusión de este conversatorio mencionábamos que es de alguna forma vital asomarnos interiormente cada uno de los seres humanos que estamos en este hogar sagrado llamado tierra, que podamos eh, descubrir unas zonas muy, muy, muy amplias de nosotros mismos, una especie de autoindagación que muchas veces el arte nos ayuda para hacer esa implicación, esa autoindagación. Y el arte como una acción contestataria, el arte como una acción sublime hacia el espíritu y de diversas perspectivas, desde diversas perspectivas que se puede tomar. Tú estás encaminado actualmente entre muchos otros proyectos, al teatro, ¿no es así, Carlos? Sí, eh, al teatro.
Claro, es que decir teatro ya me empieza a pasar un poco como lo que me sucedía en la conversación que he tenido antes con una amiga. Es como levantar una frontera ya en la forma plástica en la que uno se expresa. Entonces, el teatro puede tener mil formas, la poesía puede ser visual, los cuerpos son poesía en el espacio. Digamos que me dedico a la comprensión del mundo y del ser humano a través del arte. ¿Por qué me interesa el teatro de una manera más amplia? Quizá porque en el teatro los cuerpos están presentes. Lo que me interesa también es el contacto directo entre la comunidad, entre aquellos que realizan la acción y quienes la observan de una manera analógica, no a través de una pantalla, aunque el formato audiovisual puede formar parte de esa experiencia. Entonces me dedico al arte, me dedico a crear experiencias también en comunidad, no las creo yo solo, porque esa experiencia se termina realizando cuando es completada desde un espectador, desde un lector, desde un observador externo que es capaz de verse reflejado en eso. Y de alguna manera el arte no deja de hacer otra cosa que ritualizar los espacios internos y los espacios internos de la comunidad, los espacios internos individuales y de un conjunto. Por eso hago teatro. Por eso, de alguna manera, a través de mi desarrollo, de lo que he ido encontrando en mi vida, me he dado cuenta de que la creatividad y esa manera de simbolizar la realidad interna o cómo miras al mundo tú y cómo le devuelves esa mirada, pues la entiendo a través de la concepción artística, en su amplio bagaje, teatro, arquitectura, pintura, danza, ritual. Vivir, ¿no? Esto de el arte de existir. Es que vas conformando tu vida de una manera artística, en lo pequeño, todo. Carlos, considero que precisamente es cuando indagas, cuando exploras a través de esta mirada que comentas, que vas descubriendo en ti mismo una zona creativa y por ende artística muy amplia, que va derribando conceptos artísticos, que va derribando disciplinas artísticas y que más bien las va entremezclando. Y te das cuenta que, por ejemplo, ir a pescar en el río es un acto artístico y requiere procesos internos creativos para realizar la pesca. Esto puede ser incluso poético, ¿no? Para algunas personas quizá no, pero a lo que voy y a lo que me refiero es que vas descubriendo en ti mismo a través de esa mirada que mencionas y a través de esa interrelación entre las disciplinas, todo un campo enorme y universal en el cual se está desenvolviendo el arte cada momento de tu vida y cada momento de los días, ¿no es así? Sí, bueno, a cada momento no, he de decir que cada momento es muy difícil. Pero sí que cada momento creo que no, ¿eh? No, yo no voy a... O sea, habrá quien pueda, yo de momento hay ratos que... Pero sí que cuando estoy preparando la cocina, la comida, incluso hay veces que estoy limpiando y tengo que dejar de limpiar porque necesito coger dos botes de pintura y ponerlos encima de una tabla y mezclarlos y dejar que el agua vaya dándoles forma. Pero es verdad que barrer puede llegar a convertirse en un arte, pero hay veces que me salgo de eso. Porque creo que también el arte, o sea, no sé si el arte o la creación necesitan de un espacio-tiempo particular en el que nos adentramos en otro tipo de experiencia. Es una alteración de la conciencia, pero que es tan fácil como sumergirse en la lectura. Sumergirse en la lectura, cuando estás leyendo un libro, te abstraes de una manera, ¿no? Que no es la misma que cuando ves la tele. Entonces, adentrarse en esos espacios del arte o de la creación o incluso de la vida desde otro punto de vista, o sea, si yo quiero convertir ese acto de pesca en un acto ritual,
me tengo que entrar a esa actividad desde esa frecuencia, desde esa, como una meditación. No, hay momentos en la vida en los que yo no estoy en eso, estoy más alborotado, estás en otras cosas. Eso no significa que tu mente esté preparada para solucionar las cosas de una manera creativa también. Tú puedes preparar tu cabeza desde los dos hemisferios para resolver problemas de una manera más creativa, que no tienen que ser siempre desde el lado de la lógica. A mí me gusta hacer un ejercicio que encontré en un libro que se llama Chamanismo Urbano. Y es como un entrenamiento de chamanes inicial, que es, tú imaginas un muro, como el que tenemos tú y yo aquí ahora en medio, ¿no? Está aquí, el muro. Entonces, simplemente es de qué manera puedes cruzar al otro lado. Entonces, tú cada día inventas una manera de pasar al otro lado. Imaginas una manera de entrar al otro lado. Puedes ser todo lo creativo que quieras. O sea, todo el mundo empezamos por trepar el muro, ¿no? Es como algo lo más básico, ¿no? De la lógica te dice, hostia, un muro, pues nada, voy a intentar treparlo, subirlo, lo voy a hacer un poco más bajito. Ah, voy a poner unas grietas en el muro para poder apoyarme mejor, para subir, y de repente un día dices, bueno, no, es que me voy a poner unos muelles en los pies que de un salto voy a ir al otro lado, ¿no? Ah, no, en realidad no hay muro, puedo atravesarlo. O sea, la creatividad puede estar de manera permanente en tu vida. El arte, es que creo que hay como una diferencia. El arte, que es la materialización incluso de ese proceso imaginario, requiere de centrarte en eso, abstraerte en eso. Y otra cosa es cuando lo confrontas, además, que estamos hablando ya más del ritual o del acto comunitario del encuentro del teatro, de las danzas, de la palabra en comunidad, ¿no? No sé si he aclarado algo o nada, pero... Sí, sí, es maravilloso porque precisamente es una postura muy, muy personal, ¿no? Frente a ese camino artístico. La vida, y por muchos lados se maneja a veces como una frase incluso trillada, ¿no? La vida es un arte, existir es un arte, pero cómo eso lo vas descubriendo poco a poco tú en tu propia cotidianidad, ¿no? Y ahí es donde está la atención que prestas. Y la atención me parece una fórmula creativa para ir descubriendo. Sí que hay momentos en los que parece que no hay nada creativo en nuestras vidas y más bien nos enfocamos en explosiones internas, digámoslo de esa manera, ¿no? Una especie de caos. Y aquí entiendo que es donde entra la posibilidad del ritual que mencionas. La posibilidad del ritual no para desentenderte del caos, sino para observarlo a través de un acto ritualístico. Y por eso me fascina que estés hoy aquí, Carlos, porque incluso este lema o esta frase que estamos leyendo aquí en el cuadro en el que tú te encuentras, Onda Nahual, es otro de los proyectos que también tienes como agente creativo, como persona artística, como un artista que eres, Carlos. Sí, soy un artista porque somos unos artistas todos. Eso es. No hacemos más que crear a Sí, cada sí, sí, instante. sí, 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 sí. De los que has dicho, dos cosas. Voy a empezar por esta parte de lo del caos, que me parece interesante, y el orden. Decías, no abandonar el caos, pero yo sí entiendo, a mayores de esto que dices, de no desmontar el caos. Creo que el ritual pretende un ordenamiento del cosmos interno. O sea, puede que el ritual
ayude a entender ese caos. El temazcal, ¿no? Gran ritual que yo conocí cuando estuve en Querétaro, que desde aquí saludo a Lolita Vargas, que es una gran guardiana de la tradición de allí, de la ciudad de Querétaro y de Bernal, y del cual estoy enamorado plenamente. Entonces, ¿qué es el temazcal? En realidad simboliza absolutamente el ritual, pone orden a ese universo de una manera fractal, lo asible al ser humano, lo pone a su medida, porque lo crea el propio ser humano, ¿no? Simboliza ese vientre de la tierra, ese volver a nacer, ese útero. Está todo confeccionado con un orden brutal. Además, luego el ritual tiene un orden, sus 4 puertas, su entrada de sus 52 piedras, está ritualizado cada número. Y de esa manera el ser humano entra con el desorden absoluto y el caos interno, ¿no? Y ese espacio ritual pone orden y permite que seamos capaces de entender cosas desde fuera y desde dentro. De ahí vamos a Onda Nahual, un poco más que a Onda Nahual, a Nahual solo, que junto a Vanessa Peña creamos una especie de... para que cada uno, porque son tiempos de donde el maestro es el interior, ya es un punto de vista, esto es una opinión mía. Hay maestros ascendidos, descendidos, y creo que es un momento donde la gran verdad, o la única, o si no se puede hablar de más de una verdad, que es muy difícil, radica en el interior, en el corazón, ¿no? En ese tarikao, no sé si lo he dicho bien, que has pronunciado antes de la palabra turca. Entonces, desde ahí tenemos que desenredar nuestro propio ritual, nuestra propia creación. Yo trabajo en el mundo de la creación, a veces de producciones pues, para gran público y demás, pero en el aspecto íntimo, esa creación, ese arte, nos puede servir incluso para transformar internamente cuestiones que queremos sacar ahí fuera y ponerlas para que las veamos, para que seamos espectadores de nuestra propia danza. Al ver eso, como espectadores, podemos distanciarnos también o experimentarlo desde otro lugar, como sucede como con las constelaciones familiares, por ejemplo, o este tipo de terapias en las que hay la constelación familiar no deja de ser, y me matarán los de las constelaciones familiares, un acto en el que un espectador asiste a una dramaturgia, a un guión, que él no escribe, pero que está escrito en su interior y se desarrolla fuera. Y está codificado todo. Allí hay un intérprete. Entonces, bueno, en este aspecto un poco por hablar de lo del caos en el mundo del propio mundo interior y cómo lo transformamos hacia afuera. Y por hilvanarlo con Onda Nahual, que Onda Nahual al final es el nombre que tengo puesto en Facebook para difusión musical, que hago sesiones de música, de DJ, y no es tanto una creación propia, porque lo que estoy haciendo es fusilando la música de otros maravillosos seres que van creando por ahí maravillas, y lo que vas haciendo es darle forma tú, ¿no? Pones una, otra, queriendo contar algo con la música también y haciéndole entrar a la gente en otros espacios interiores, que creo que la música tiene un poder cautivador para eso muy, muy brutal. Maravilloso, porque considero que no hay una especie de copia sino una especie de inspiración, ¿no? En términos generales, muchas veces está como mal vista la copia, ¿no? Incluso confundiéndola con la inspiración.
Sin embargo, es una reverberación que surge desde una zona creativa para quien lo está realizando, para quien está aplicando. Creo que no hay forma alguna de copiar nada, sino que es una inspiración que va plasmándose allí donde tú requieres proyectarlo y ante quienes requieres proyectarlo. Entonces, creo que la fórmula del caos es una manera de autodescubrirse, de autoindagarse, para deducir en algún momento que todo está interconectado. Si no es todo, muchas cosas están interconectadas entre sí. Y las piedras, por ejemplo, que están sosteniendo la barca al lado del hombre que está pescando y el hombre escuchando el ruido de las piedras porque alguien las está pisando, ahí hay una interconexión. Entonces es cuando te das cuenta precisamente que la creatividad, porque coincido con lo que mencionas, puede ser muy distinta del arte. La creatividad te está fomentando, te está impulsando también a realizar lo que realizas. Entonces puede haber una transmutación, una especie de danza entre el caos, que muchas veces quizá no es cómodo, pero aparece, y el orden que vas plasmando a través de lo que realizas. Sí, o sea, Es maravilloso. yo creo que el caos, esto del caos y el orden es maravilloso, pues para el caos, gracias al caos, pero por ejemplo, tú cuando escribes te voy a preguntar yo a ti ahora, tú cuando escribes algo, ¿no? Una poesía, algo, un texto, puedes darle una forma caótica. Sí, sí, sí puedo. Pero es Sí la premeditada, ¿Cómo? que es premeditada. Exactamente, si hay una intención. Luego has tenido que bucear en el caos para No necesariamente. encontrar, o bueno, no bucear, de esa amalgama de ideas que podemos entender como caos, que es el comienzo del todo, donde todo está unido, ese caos, tú al sacarlo, al tener ese parto, te obliga a darle un orden. La forma te obliga a darle un orden. Aunque tú en ese orden quieras manifestar una forma caótica. Pero hay como una obligación en ese parto, en ese momento de pasar de un lado a otro, que requiere de una alquimia, de una transformación, o sea, de pasar del caos al orden. O sea, es como invertir el espejo, pasar al otro lado, y requiere de ese proceso que, que nos obliga a un montón de cosas. O sea, ahí pasan muchísimas cosas en esa barrera. Nos descubrimos con un montón de planteamientos éticos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para quién doy forma a esto? ¿Lo hago solo para mí? En el momento en el que quiero compartirlo con una alteridad, con una otredad, ¿cómo me revelo ante él? ¿Me revelo como un orden, me revelo como un caos o me revelo como un orden que alude a ese caos como forma de manifestación? O sea, ahí son mil cosas, pero nos derribamos ante el otro, en la creación también. Y nos obligamos a contextualizar ese caos interno para comprendernos ante el otro, ante la otra, ante la otra identidad que está frente a nosotros. Entonces, es un reflejo de que nos sirve para que crecer en relación a... Por eso me interesa el arte. O sea, porque al final hay un encuentro.
Y en ese encuentro nos medimos, porque yo en mi casa puedo romper paredes, abofetearme, pero en el momento en el que me encuentro con el otro, se produce también el nacimiento de la ética y de la filosofía y del cómo actuar y de la pedagogía. Todo eso nace de muchísimas galaxias en caos que quieren ponerse orden frente a la otra galaxia. Y ahí sí se conforman un universo que va creciendo. Y bueno, por eso me produce como un lugar muy interesante para explorarse lo artístico como proceso interno. Ahí hablaba con un amigo que asiste a un taller de escritura conmigo y me decía, Carlos, no voy a seguir. Porque no tengo tiempo, no puedo atender bien el taller y tal. Y digo, bueno, no hay problema, es que no estoy tiempo. Y dice, pero es que además me he puesto enfermo y he estado malo y es que me obliga el hecho de tener que ponerme a escribir, te obliga a enfrentarte a tus miedos, a tu oscuridad, a tus dragones. No, nadie te dice que tengas que luchar, pero te obliga a mirarlos. Porque cuando vas a escribir o cuando vas a pintar un dibujito, pues bueno, te pilla Freud, el psicoanálisis, la Bauhaus, todo es una representación de tu mundo interno, las mil teorías sobre... es que algo pones de ti ahí fuera simbolizado que no estaba cuando te mira a los ojos ese otro alguien y que sí está cuando lo manifiestas fuera. Entonces, claro, no, bueno, está muy bien hacer talleres de desarrollo personal, de no sé qué y tal, pero pínteme usted a su familia aquí en este cuadrito. Y, hostia, lo mismo ahí te has metido en un fregado, ya te ha cogido. ¿Por qué ha hecho usted más pequeño al hombrecito que a la mamá, que al papá? Porque usted en realidad, no sé, pero pasan cosas. Y creo que hay como un velo ahí, ¿no? Que es ese momento de membrana, ¡vum! Una membrana en la que todo lo que está dentro pasa fuera y se transforma y se convierte en otro algo, que eres tú también. Y que a la vez se completa con la mirada del otro. Es un complemento, así es el encuentro con el otro y el encuentro interno es un destello artístico. Partimos de, de crear, de producir. Cuando se produce un encuentro entre dos personas, por ejemplo, o cuando se produce un encuentro interno para llegar a saber quién soy a partir del encuentro y cómo lo manifiesto al exterior, bajo mi punto de vista hay un detonante artístico allí, un detonante artístico que muchas veces, como lo mencionas, es muy incómodo, es muy oscuro, es muy sombrío y que no tienes que necesariamente luchar con ello, pero sí o sí lo estás viendo, lo estás observando. Y eso también me parece una mirada con un destello artístico, precisamente no con el fin necesario de la autoindagación, sino de un descubrimiento, una develación de quién soy, y a partir de ello la respuesta se puede producir a través de un escrito, por ejemplo, poético, a través de cualquier otra disciplina que involucre el arte también. Carlos, aquí hay una persona que menciona, me gusta esa visión de ser espectador de nuestra propia danza, pero creo que es algo más intenso que eso, porque creo que es también la interpretación individual. Quiero decir de lo que se ve e identificó conmigo que no siempre tiene que ser lo que es.
¿Quieres opinar al respecto, Carlos? Sí, voy a intentar entenderlo así con lo escrito, que es que a veces me gusta esa visión de ser espectador de nuestra propia danza, pero creo que es algo más intenso que eso. Entiendo que es algo más intenso que ser espectador de nuestra propia danza. Sí, es algo más intenso, claro. Porque creo que es también la interpretación individual. Sí, incluso yo lo... yo no hablo solo de ser espectador de esta propia danza, porque cuando creas esta danza ritual de la que yo hablaba, a la vez es la protagonista, estás vivenciando internamente todas esas emociones que surgen, o sea, tú eres la protagonista de tu propia danza, pero a la vez estás siendo espectadora de lo que sucede a tu alrededor, con lo cual es algo más intenso, por supuesto. Quiero decir, de lo que se ve identifico conmigo, que no siempre tiene que ser con lo que es. Muchas veces nos va a sorprender, porque en el exterior van a suceder cosas que puede que no era lo que nosotros estábamos esperando que sucediera. Entonces sí, porque también creo que en los procesos artísticos hay que dar pie a eso que está vivo y que está fuera de nuestra expectativa, incluso al error, lo que entendemos por error, desde una visión lógica. Y bueno, luego leo esto de lo de, perdón si es copia, esto creo que es para ti, perdón si es copia en sí mismo no es creación. Si es copia no es creación. Aunque esto es un tema largo de debate, podría ser, porque en el momento en el que tú copias y estás poniendo de ti, que es lo que decía Eduardo, claro, si copio textualmente un párrafo de un texto, obviamente es complicado, hay que haya creación, ¿eh? O sea, es verdad que ahí en ese caso es difícil, ¿no? Porque si digo, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre quiero acordarme, digo, oye, macho, esto lo he leído yo ya. Otra cosa es si coges una pintura, ¿no? Y tratas de imitarla, que nunca te va a salir como a Picasso, ¿no? No es lo mismo copiar a Cervantes, que es más fácil, está escrito, que tratar de pintar el Guernica. Pues vas a hacer tu Guernica, obviamente. Sí. Y lo otro, bueno, es la inversión desde el orden y el caos. Pues yo creo que es un poco lo que hemos, bueno, lo que hemos conversado, porque yo también, o sea, acepto cualquier otra opinión, ¿eh? Esto yo siempre hablo desde mi visión, pero es un placer que estéis ahí escuchando y propongáis esto. Lo de la danza es muy interesante, ¿eh? O sea, llamamos danza, no, ni si, creo que lo comenté el otro día cuando hablamos, Eduardo. Lo llamamos danza por ponerle un nombre artístico, podría ser una performance, porque al final suceden. Yo llamo danza que una persona arrastre una piedra durante 10 metros. Si esa piedra tiene un significado y él ha ordenado esa piedra desde su cosmovisión hacia afuera. Y eso es un movimiento de danza. El concepto de la danza aquí es amplio. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié a José Limón, que es un mexicano que se marchó a Estados Unidos, que es uno de los grandes precursores de la danza contemporánea, y creaba un tipo de danzas muy especiales. Y revolucionó el mundo de la danza también. Hay cosas muy interesantes en el arte. Sí, de hecho, de allí que mencionáramos hace un momento sobre esta interrelación, ¿no? Y, por ejemplo, la arquitectura, como ejemplo que ponías hace un momento, está interrelacionada con la poesía. Obviamente, si nos paramos fijos desde una perspectiva sólida, en algún momento veremos que no tiene nada que ver una disciplina con otra, por ejemplo. Entonces, aquí es donde entra el movimiento que mencionas, el movimiento dancístico como un símbolo que también puede emerger y brotar en ti mismo, ¿no? Para contemplar la interrelación dancística entre estas disciplinas, que de pronto como un atardecer puede estar mezclado en el corazón o en la visión de un poeta, pero lo está. Y es uno de los ejemplos quizá más tradicionales y trillados. Pero de alguna forma todo lo que está alrededor está interrelacionado para que al momento del acto creativo
surja y se plasme allí donde quieres. Y muchas veces no bajo los resultados, como también mencionas, Carlos, no bajo los resultados que esperas muchas veces o casi nunca, sino totalmente algo que le llaman sublime, ¿no? Por ejemplo, algo sublime que rebasó todo lo que hasta entonces uno mismo podía entender del proceso artístico. Sí, el asombro. Yo creo que hay que diferenciar, pero es que estoy un poquito especialista con las palabras y luego yo soy el primero que dice que hay que difuminar las fronteras. Pero bueno, y también porque tengo un pensamiento filosófico muy occidental en algunas cosas, sobre todo en el ámbito artístico, y trato de empaparme de las concepciones estéticas de los orientales. Y luego está esta otra cosa que no es ni oriental ni occidental, que son todos los procesos creativos en Latinoamérica, que para mí es diferente y en Estados Unidos, que también no hay que abandonar ese lugar que a veces... Entonces, para los europeos, voy a decir para los europeos, qué cosa más rara, he dicho, soy europeo, tenemos esta cosa que lo soy, blanquito europeo. Entonces, a ver cómo lo explico. Lo sublime es una categoría estética en sí misma que alude a este momento de asombro absoluto que se tiene, por ejemplo, ante un desastre natural, como es asistir a la erupción de un volcán. Eso es tan grande. Si tú estás enfrente de eso, vosotros en México, que por suerte, por desgracia, podéis asistir a este tipo de eventos, que es más difícil aquí en la península ibérica. O quizá tú estás en una playa y ves una ola de un tsunami y a lo mejor te quedas paralizado. O sea, es tan brutal, ¿no? Que no te permite ni moverte. O asistir imagino a Nerón asistiendo a la quema de Roma, ¿no? Necesitas eso es sublime. Y trasladar esa capacidad de asombro ante tu propia creación, o sea, o sublimarte en un momento, ¿no? Es como... Tiene que ser la leche, ¿eh? A mí no me ha pasado, tampoco te lo digo. Me han pasado cosas sublimes, pero entre comillas, con letra pequeña, es sublime en chiquitito. No sé si llega a sublime con mayúsculas. He probado platos en México que me han provocado ese asombro, cosas absolutamente sublimes. O sea, recuerdo algún mole de pollo de esos cacao que era absolutamente sublime. Y es verdad que sensorialmente la comida también es, el alimento puede llegar a ser sublime, ¿no? Pero creo que debo estar lejos cuando leo La noche oscura del alma y esa sublimación del lenguaje que hace San Juan de la Cruz para elevarse esa palabra a la conceptualización mística del verbo, ¿no? Incluso él utiliza la contradicción, el oxímoron, la paradoja, para intentar generarnos una sensación que nos acerque a lo incomprensible y al misterio. Entonces, sí que es verdad que a pequeña escala podemos tener estos momentos de pequeña sublimación en la creación o dejarnos asombrar por lo que sucede. Ahora, de ahí a la concepción esta de lo sublime y hablando de las estéticas orientales, por ejemplo, me interesa mucho el concepto que ellos tienen de la sombra. En Japón, por ejemplo, hay muchas estéticas, un librito, un ensayo que no me quiero equivocar al decir el nombre, y como tengo aquí a mano el buscador de Google, voy a decirlo bien. Es un texto de Junichiro Tanizaki que se llama El elogio de la sombra. Y bueno,
hacer poesía en un ensayo sobre la estética japonesa y por qué los japoneses la sombra la incorporan en su vida como algo estético. Mientras que, por ejemplo, en Europa todo tiene que estar limpio, todo es luz, las casas son luminosas, no hay recovecos oscuros. De hecho, cuanta más luz tiene una casa y más tal, más vale. Y si os dais cuenta, los japoneses tienen todas esas veladuras en las puertas blancas, la luz entra tamizada en los edificios. Les parece hasta un insulto la luz máxima, como ese esplendor absoluto. Bueno, es otra concepción. Por ejemplo, en toda Latinoamérica, cuando he viajado por allí, que me he encontrado, o sea, es la explosión absoluta del color. Es la luz blanca desmontada en colores. O sea, es ese arco iris. No sé, es esa cosa barroca, ¿no? A los ojos del occidental, de múltiples colores, combinaciones de muchas cosas, de muchos sabores. Pues a mí me interesan las tres. Aquí tenemos la concepción de la estatua griega clásica blanca, incluso, ¿no? Que es la que hemos heredado, esa cosa de Apolínea, que en realidad es falsa porque esas esculturas estaban policromadas, solo que a nosotros nos han llegado, porque eran Mediterráneo, el Mediterráneo es color, el Mediterráneo es azul, las puertas de las casas, pero aquí se perdió algo y nos llevó a esa cosa blanca que yo creo que no se ha perdido en todos estos otros sitios, como orden estético. Es sin duda un universo que se va complementando o no a través de las distintas regiones o culturas de este mundo. Visiones a veces individuales, visiones a veces colectivas, que se van complementando o no en esa, considero en esa verdad que mencionabas hace un instante, Carlos, una verdad que por supuesto para nada las palabras pueden llegar a ello, pero sí quizá el asombro, lo sublime, como un aspecto, me parece, también para el autodescubrimiento, ¿no? Entonces, si el volcán y el sol y el bosque y el mar realizan actos sublimes, me parece que nosotros los seres humanos al contemplar ello, estamos involucrados en el acto sublime. No como espectadores pasivos únicamente, sino bajo ese asombro que está sucediendo, bajo ese, bajo ese espectáculo o esa cosa que está sucediendo. Y me parece que la naturaleza es tremendamente artística, Carlos. Nos estamos despidiendo prácticamente, tenemos unos minutos, un par de minutos para culminar este conversatorio, el cual agradezco mucho, Carlos, y quisiera darte la palabra en estos últimos minutos. Pues nada, yo también agradeceros a vosotras la oportunidad de poder compartir un ratito de palabra y de escucha, que está muy bien. Y dar las gracias también pues a quienes habéis estado ahí hasta, bueno, en el caso de España, altas horas. Allí vosotros todavía estáis a media tarde. Y a yo lo otro también, que por la intervención y también por abrir un poquito ahí la ventana. Y nada, desearos pues muchas bendiciones para este proyecto nuevo que traéis, de la radio, de Palabrando la Tierra, que me fascina el nombre, yo lo he dicho más veces que me encanta esta cosa de palabrar la tierra, de construir nuevas realidades a partir de la palabra en la tierra. Y que nos estamos viendo. Así sea, Carlos, porque sin duda México te espera, te Sí, yo tengo espera. muchas ganas de México. Y por supuesto que daremos seguimiento a tus pasos porque nos resulta interesante e importante, incluso trascendente, poder
realizar esta red conjunta entre las personas y los seres humanos que nos vamos integrando a la comunidad de Palabrando la Tierra. Palabrando la Tierra no como el puente o canal, sino nosotros mismos como personas, irnos integrando. Entonces, si te parece, Carlos, iremos siguiendo tus pasos para compartirlos a través de esta plataforma y las personas que quieran también conectarte y contactarte en otro momento puedan hacerlo. Por favor, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ayolotl, Rose Ramírez, que también estuvo escribiéndonos por ahí, y Ay, Marta sí, Aguilar Rose. también. Hola, Marta, Rose, sí. Sí, Muchas sí. gracias, Carlos. Que tengas muy buena noche y estemos en comunicación. Aquí en la zona de comentarios vamos a dejar los datos de Carlos para que también puedan contactarlo. Gracias. Gracias, Carlos. Chao. Y gracias a Chao. todos. Nos vemos mañana con el estreno del radioprograma que conduce Óscar Pérez, Escucha Consciente, basado en la música y sus diferentes formas de percibirla y escucharla. Qué Hasta interesante. entonces, Chao. gracias.